Hasta que un acontecimiento inesperado no cambia el equilibrio, no te das cuenta de lo delicada que es la vida. Lo que iba a ser un tranquilo viaje familiar a la montaña, una oportunidad para estrechar lazos, se convirtió en algo que Levi se empeñó en evitar. Siempre fue consciente de la percepción pública, decidido a mostrarnos como una familia ideal, a pesar de que nuestro matrimonio se había convertido más en una transacción que en un vínculo íntimo. Edward, su hijo de un matrimonio anterior, se mantuvo distante y nunca me aceptó como su madrastra. Mi aceptación de la escapada no estaba motivada por el entusiasmo, sino más bien por un cumplimiento rutinario. Seguí el patrón de aceptar, consentir y mantener la paz, pero ese fin de semana, la tranquilidad se me escapó. Por favor, suscríbete a mi canal para conocer más historias reales e intrigantes como esta. Asegúrate de ver este video hasta el final y de darle a me gusta, porque esta historia te cautivará. No olvides darle al botón me gusta para mostrar tu agradecimiento. Un simple error lo puso todo en marcha. Una confusión en la reserva del alojamiento cuando Levi reservó las fechas equivocadas, dejándonos con una habitación menos. No le dio importancia y sugirió que Edward y yo compartiéramos habitación por una sola noche, a lo que restó importancia por considerarlo trivial. Mientras estaba tumbada en la habitación en penumbra con Edward, se hizo evidente la verdadera fragilidad de la dinámica familiar que habíamos creado. Mirando hacia atrás, me pregunto si todo estaba destinado a desmoronarse o si aquella noche en el albergue desencadenó el colapso. Las consecuencias superaron todo lo que podía imaginar. Esta es la historia de cómo se desencadenó todo. El trayecto hasta el albergue fue largo y tranquilo, dominado por el tipo de silencio que surge cuando queda poco por comunicar. Levi se concentró en conducir, mientras yo observaba el paisaje desde el asiento del copiloto. En la parte de atrás, Edward estaba absorto en su teléfono, con los auriculares puestos. Esta escena me resultaba demasiado familiar. Nuestras excursiones familiares siempre habían sido así, individuos moviéndose juntos pero desconectados. ¿Empacaste las botas de montaña, Levi?, pregunté, rompiendo el silencio, a lo que Levi respondió secamente, sí, y volvió a centrarse en la carretera. Edward apenas habló durante todo el viaje, un patrón especialmente pronunciado en mi presencia. A sus 28 años, mostraba un comportamiento reservado y atento, como si albergara pensamientos privados. Había heredado el pelo oscuro y los rasgos definidos de su madre, recuerdos constantes de la mujer a la que Levi quiso antes que a mí. No le guardé rencor a Edward por ello. La muerte de su madre durante su adolescencia había creado un vacío que nadie, ni siquiera Levi, podía llenar. Sin embargo, seguía habiendo un abismo entre nosotros. Al llegar a la cabaña, el sol poniente pintaba de dorado las montañas. El albergue, modesto pero encantador, evocaba recuerdos de pasadas vacaciones familiares. Levi se encargó del registro mientras Edward y yo descargábamos el coche. Edward me sorprendió al comentar el bonito entorno. Me dirigió una breve mirada antes de volver a centrarse en el equipaje. El hotel era cálido y acogedor, con sus paredes de madera y sus muebles cómodos. Sin embargo, el comportamiento de Levi cambió al volver del mostrador, lo que indicaba un problema. Nos informó de que había habido un error. Solo había 2 habitaciones disponibles para esta noche y la tercera estaría lista al día siguiente. Comprendí las implicaciones de la situación. ¿Cuál es el plan?, pregunté. Levi respondió enérgicamente, lo arreglaremos. Edward y tú podéis compartir una habitación. Me invadió una sensación de inquietud, pero preferí no protestar. Levi lo había superado, tratándolo como un inconveniente menor. La habitación con Edward era pequeña pero acogedora, con una cama de matrimonio y una lámpara que proyectaba una suave luz sobre la pared. La incomodidad me invadió de inmediato. Me distraje organizándome en el pequeño cuarto de baño mientras Edward seguía ocupado con su teléfono. Al caer la noche, la habitación se llenó de tensión. «Coge la cama», me ofreció Edward. «No seas tonta», respondí poniéndome cerca de la ventana, «es lo bastante grande para los dos». Dudó, pero aceptó. Tumbada en mi lado de la cama, miré al techo. Edward estaba a mi lado, con la respiración suave. Intenté convencerme de que todo iría bien, pero instintivamente sentí lo contrario. Aquella noche fue transformadora. La habitación se sumió en una quietud silenciosa en la que solo se oía el canto de los grillos. El suave resplandor de la lámpara pintaba sombras en las paredes,
creando un ambiente surrealista. Edward miraba su teléfono mientras yo fingía leer un libro, pero mi mente vagaba por otra parte. La cena había sido tranquila, como la mayoría de nuestras comidas. Levi contaba historias sobre su trabajo, Edward y yo escuchábamos, pero no participábamos del todo. No podía precisar cuándo había comenzado la tensión, tal vez siempre había estado ahí, un malestar latente que había ignorado durante años pero que ya no podía pasar por alto. No estarás leyendo eso, ¿verdad? Preguntó Edward inesperadamente, interrumpiendo el silencio. ¿Por qué dices eso?, respondí despreocupada. Él sonrió satisfecho, dejando su teléfono a un lado. Hemos estado en la misma página durante los últimos 20 minutos. Me reí por lo bajo, avergonzada. Edward se movió, parecía más relajado. ¿Qué te preocupa?, preguntó. Su pregunta me sorprendió y mi respuesta fue precipitada. Enarcó una ceja, poco convencido. Vamos, Abigail. Te conozco mejor que eso. La forma en que pronunció mi nombre removió algo dentro de mí que no era la norma de madrastra o silencio. Se sentía diferente. Respiré hondo. Apoyada en el cabecero de la cama, reflexioné sobre tiempos pasados. ¿No fueron divertidas las salidas familiares? Edward asintió, con una expresión más suave en el rostro. Sí, lo eran, cuando solo estábamos papá y yo, antes de que viera el fingimiento. Sus palabras tocaron una fibra sensible, aunque no inexacta. He intentado, admití suavemente, que esto funcione. Quiero ser alguien en quien tú y tu padre podáis confiar. Lo reconoció con suave honestidad, mostrando aprecio aunque no lo dijera. Por primera vez, sentí que las barreras caían. Hablamos durante horas, compartiendo frustraciones sobre Levi y buenos recuerdos de los viajes de Edward con su madre. Ella era el pegamento, dijo Edward con nostalgia. Papá siempre estaba trabajando, pero ella nos unía. Asentí, con el corazón encogido. Seguir sus pasos es un reto, dije en voz baja. Él respondió sin rodeos, no tiene por qué serlo. La conversación derivó en un silencio reconfortante. Apagué la lámpara y me dejé llevar por la luz de la luna. Me aseguró que no pasaba nada, con voz suave pero serena, aunque el momento parecía inusual. Cada leve movimiento que hacía parecía amplificado, resaltando nuestra cercanía. ¿Estás bien?, preguntó Edward, rompiendo suavemente el silencio. Dudé, con la garganta seca. Respondí afirmativamente, aunque no era la verdad. Recuerda quién eres, dijo, y su voz se volvió inesperadamente tierna. Antes de que pudiera hablar, se acercó y su calor me envolvió. Me quedé paralizada junto a Edward. Le pregunté con delicadeza, ¿alguna vez sientes que estás actuando?, preguntó de repente, con voz cruda, viviendo de una manera que no es fiel a uno mismo, cumpliendo todas las expectativas, pero sin encontrar nunca la experiencia genuina. Sus palabras calaron hondo en mí. Todos los días, reconocía en silencio las palabras crudas y sinceras que había entre nosotros, y entonces ocurrió algo, ni dramático ni planeado. En un momento estábamos hablando en voz baja, al siguiente sus dedos rozaron los míos y ninguno de los dos se separó. Está bien, murmuró. Debería haberme negado. Debería haberme ido, pero en lugar de eso, me volví hacia él, con el corazón acelerado. Sí, susurré. Cuando terminó, nos quedamos tumbados en silencio. Mi mente era una tormenta de confusión y culpa, pero no podía hablar. Lo siento, dijo Edward, con la voz entrecortada. El silencio no disculpa, repliqué, con la voz temblorosa. No pasa nada, añadí rápidamente. No sé qué significa esto, confesó. Yo tampoco, susurré. Sin embargo, en el fondo, lo entendía. A la mañana siguiente, me desperté antes que Edward, deslizándome fuera de la cama en silencio mientras la luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas, proyectando un cálido resplandor por toda la habitación. Me vestí rápidamente, evitando el espejo, y para cuando Edward despertó, yo estaba sentada junto a la ventana, fingiendo estar cautivada por la vista de las montañas. Esta mañana respondí, manteniendo el mismo tono por un momento. Dudó como si quisiera decir algo más, pero se limitó a sentir y se dirigió al baño sin decir nada más. Cuando nos reunimos con Levi para desayunar en el comedor, la tensión entre Edward y yo era evidente.
Levi estaba felizmente despreocupado, sorbiendo su café y comentando el tiempo o nuestros planes. Sin embargo, yo sentía la intensa mirada de Edward sobre mí y necesité todo mi autocontrol para no devolverle la mirada. Me convencí de que la tensión disminuiría, el recuerdo de la noche se desvanecería y volveríamos a la normalidad. Pero a medida que avanzaba el día, me di cuenta de que algunas acciones, una vez realizadas, no podían deshacerse. El viaje a casa desde el albergue fue tranquilo. No era el silencio apacible que había esperado, sino uno lleno de una expectativa incómoda, como si a nuestro alrededor se estuvieran acumulando palabras y pensamientos tácitos. Levi permaneció ajeno, canturreando y golpeando el volante con los dedos mientras recorría las curvas de las carreteras de montaña. Edward estaba sentado en el asiento trasero, mirando por la ventanilla, mientras yo miraba hacia adelante con las manos apretadas en el regazo. Intenté concentrarme en el paisaje, las colinas ondulantes, el bosque, la luz dorada entre los árboles, pero mis pensamientos siempre volvían a antes. Cada detalle estaba grabado en mi mente y la respiración de Edward, la forma en que nuestras manos se tocaban y parecía irreal, como un sueño. Sin embargo, sus repercusiones eran innegables e inevitables. Vi a Edward por el retrovisor. Parecía tranquilo, casi indiferente, pero noté tensión en su mandíbula y lo fuerte que apretaba el reposabrazos. Evitábamos mirarnos a los ojos y no sabía si eso era un alivio o una maldición. Cuando aparcamos en la entrada, Levi ya estaba estirándose y poniendo en marcha sus planes para el resto del día. Mencionó: tengo una reunión en un par de horas, pero deberíamos hacer algo esta noche, quizás cenar en ese nuevo restaurante de Ian. Claro, respondí sin pensarlo, a pesar de sentirme incómoda con una comida familiar. Edward se quedó callado. Cogió su bolso del maletero y entró en silencio. La tarde estuvo llena de tareas mundanas. Clasifiqué la colada, ordené la cocina y reorganicé las estanterías del salón, cualquier cosa con tal de ocupar mi mente. Sin embargo, mis pensamientos volvían constantemente a Edward. No pude evitar rememorar nuestra conversación de la noche anterior, recordando cómo hablaba de sentirse perdido y de fingir ser otra persona. Recordé la empatía silenciosa en su mirada, la clase de empatía que no había experimentado en años, desde luego no por parte de Levi. Mis cavilaciones se vieron interrumpidas por unos pasos en las escaleras. Levanté la vista y vi a Edward en la puerta, con las manos metidas en los bolsillos de los vaqueros. Me dijo torpemente: «Hola», a lo que respondí con la voz más tensa de lo que pretendía. Durante unos instantes se hizo el silencio. Luego se aclaró la garganta y miró hacia la cocina. «Iba a por algo de comer», le contesté, haciéndome a un lado para que pasara. Cuando pasó a mi lado, un contacto fugaz me dejó sin aliento. Me concentré en organizar la encimera mientras él rebuscaba en la nevera, intentando ignorar cómo se me aceleraba el corazón cuando se movía. Empezó, con tono cauteloso: «Sobre anoche». Agarré con fuerza el paño de cocina. «No tenemos que hablar de ello», dije rápidamente. «No podemos hacer como si no hubiera pasado», insistió. «¿Por qué no?», espeté, con tono cortante. «Porque eso es precisamente lo que tenemos que hacer, actuar como si nunca hubiera ocurrido y seguir adelante». Me miró fijamente, con expresión indescifrable. «¿Es eso realmente lo que quieres?», preguntó. «Lo que yo quiera no importa», respondí, con la voz temblorosa. «Así es como tiene que ser. No puede volver a ocurrir». ¿Por qué no?, cuestionó. ¿Es porque está mal, es inconveniente o tienes miedo? «Basta», le corté, dándome la vuelta. Se acercó más, su tono más suave: «No necesitas seguir fingiendo, Abigail, no conmigo». «Por favor, Edward», susurré, sintiendo una opresión en el pecho. Esperaba que discutiera o insistiera, pero se limitó a suspirar y retroceder, pasándose una mano por el pelo. «Lo siento», murmuró. «No pretendía complicarte las cosas». «Ya es difícil», confesé, con voz apenas audible. Asintió con la cabeza y me miró brevemente antes de salir de la habitación. Esa noche, Levi mantuvo su habitual actitud optimista, hablando de trabajo y planes de futuro. Edward y yo fingimos estar de acuerdo, asintiendo y sonriendo en los momentos oportunos, pero la tensión era palpable. En un momento dado, Levi miró a Edward con curiosidad. «Hoy has estado muy callado, ¿va todo bien?» «Sí», respondió Edward, evidente el agotamiento por el viaje.
Levi asintió, aparentemente satisfecho, y continuó con su comida. Aún así, sentí los ojos de Edward clavados en mí, pesados y penetrantes, y necesité todas mis fuerzas para evitar encontrarme con su mirada. Más tarde, cuando Levi se había ido a la cama, me encontré dando vueltas en el salón, con los pensamientos desbocados. Fingir que todo iba bien me parecía imposible cuando no era así. Estaba tan ensimismada que no me di cuenta de que Edward se acercaba hasta que habló. ¿No puedes dormir?, preguntó con voz tranquila. Me giré y lo vi de pie en la puerta, con expresión cuidadosa. Cuando se adentró en la habitación, con las manos en los bolsillos, nos quedamos en silencio, con la tensión tácita creciendo a cada momento. No sé qué hacer, admití por fin, con voz temblorosa. Yo tampoco, respondió él, con los ojos caídos en el suelo, pero sé que no quiero perdernos. Sus palabras me parecieron un golpe, y sentí una opresión en el pecho. No pudimos determinar el ritmo del discurso de Edward, aunque su voz sonaba tensa. A pesar de su ronquera, no podía descartar su importancia para ti. Con lágrimas en los ojos, negué con la cabeza. Me doy cuenta de que esta situación es injusta para todos, dijo, con la voz entrecortada. Solo necesitaba oír tu reconocimiento, aunque fuera por un momento. Se hizo el silencio entre nosotros hasta que se levantó y se pasó una mano por el pelo. Voy a dar un paseo, murmuró en voz baja. Cuídate, susurré, sintiendo el vacío en mis palabras. Asintió y se marchó, dejándome con mis pensamientos dispersos. Aquella noche, mientras Levi dormía plácidamente a mi lado, yo permanecía despierta, con los ojos fijos en el techo. Me sentía como si estuviera atrapada en una jaula de mi propia creación, incapaz de liberarme. Por la mañana, Edward ya no estaba. Su nota manuscrita en la encimera de la cocina decía: necesito tiempo para despejarme. No te preocupes por mí. Estaré bien. Solo necesito manejar las cosas por mi cuenta. Estas palabras me golpearon profundamente, y agarré la nota, con el miedo hirviendo en mi interior. ¿Qué pasa?, preguntó Levi, entrando en la cocina con el teléfono en la mano. Edward se ha ido, respondí, con la voz apagada. Levi frunció el ceño y cogió la nota. ¿Qué diablos significa esto? ¿A dónde ha ido?, preguntó. No lo sé, respondí, con lágrimas en los ojos. Con un suspiro, Levi se pasó una mano por el pelo. Nunca piensa bien las cosas. Probablemente esté enfurruñado. Su actitud despectiva me enfureció. Volverá cuando tenga hambre. No está enfurruñado, Levi, está realmente disgustado. ¿Qué quieres que haga al respecto?, replicó. Es un adulto, si quiere comportarse infantilmente, es cosa suya. Me quedé mirando, sorprendida por su falta de empatía. Realmente no te importa, ¿verdad?, le pregunté. Claro que me importa, respondió, aunque su tono sugería lo contrario. Pero no voy detrás de él. Tiene que aprender a lidiar con sus problemas. Me aparté de él y luché por controlar la respiración. El peso de la situación me asfixiaba. Los días siguientes fueron tortuosos. Pasé día y noche preocupada por el paradero de Edward, preocupada por su seguridad y por cuándo volvería. Intenté llamarle, pero siempre me saltaba el buzón de voz. Pensé en buscarlo, pero no sabía por dónde empezar. Una tarde, mientras miraba mi teléfono, Levi parecía imperturbable, siguiendo con su rutina como si nada hubiera cambiado. Me llamó mi amiga Luna. Hacía tiempo que no sabía nada de ti, me dijo con voz preocupada. ¿Va todo bien? Hice una pausa, sin saber qué responder. Es complicado, admití finalmente. ¿Cómo es eso?, insistió. Me pasé una mano por el pelo y suspiré. Edward se fue. No dio ninguna indicación de su destino ni de su regreso. ¿Pasó algo?, preguntó bruscamente. Hice una pausa, con la carga de la verdad pesando. Es que últimamente ha estado tenso, dije, sin revelar todos los detalles. Ya veo, dijo Luna, poco convencida. Si necesitas hablar, sabes que estoy aquí. Gracias, susurré, sin saber si lo decía en serio. Después de terminar la llamada, me senté en silencio, mirando el vacío donde una vez estuvo Edward. La ausencia era palpable. Repetí nuestra última conversación una y otra vez,
recordando sus ojos vulnerables y la pregunta que no podía responder con sinceridad. ¿Fue un error para ti? La incertidumbre me corroía. Tal vez fue un error, o quizá algo más profundo, una confesión que no estaba preparada para hacer. Lo único que sabía era que le echaba de menos, y eso me aterrorizaba. El vacío dejado por Edward era abrumador. A medida que los días se convertían en semanas, el silencio se apoderaba de la casa. Levi seguía como si nada, inmerso en su trabajo y olvidando con indiferencia cualquier mención a Edward. «Se pondrá bien», repetía Levi. «Es su patrón habitual». Pero yo no estaba bien, y tampoco estaba segura de Edward. Algunas tardes conducía sin rumbo, deseando en silencio verlo paseando por una calle o sentado en una cafetería. Seguía consultando sus perfiles en las redes sociales, pero no había ni rastro de él. Era como si hubiera desaparecido por completo. No podía quitarme la sensación de que su marcha se debía en cierto modo a mí. Su nota, aunque breve y aparentemente casual, llegó en un momento importante. ¿Qué le había hecho yo para provocar esto? Esa pregunta persistía, pesando sobre mí. Por mucho que intentara distraerme, fue un jueves por la noche cuando lo descubrí. Levi había ido a una cena de negocios, dejándome sola de habitación en habitación. Finalmente, me encontré en la habitación de Edward por accidente. El leve aroma de su colonia flotaba en el aire. Me senté en su cama y mis dedos recorrieron inconscientemente las costuras del edredón, imaginando dónde podría estar. Mi mirada se posó en su escritorio, donde un montón de papeles desordenados se amontonaban en un rincón. Aunque me prometí no husmear, mi curiosidad prevaleció y empecé a rebuscar entre los papeles. Fue entonces cuando encontré la carta. A pesar de que no iba dirigida a mí, intuí de inmediato que se refería a mí. Querida Abigail, no sé cómo decirte esto. No me atrevo a expresarlo en voz alta, así que he optado por escribirlo. Espero que nunca descubras esto, pero si lo haces, tal vez te ayude a entenderlo. No puedo dejar de pensar en ti, en nosotros. En esa noche. Sé que estuvo mal y tal vez no significó nada para ti. Pero para mí, lo significó todo. Haces que me sienta notada, como si fuera algo más que una decepción o un fracaso. Me das un sentido de valía, y no sé cómo lidiar con ello. Aunque he intentado seguir adelante, no puedo, y por eso tengo que irme. Me disculpo si he hecho las cosas más difíciles. Nunca quise hacerlo, pero no puedo seguir aquí, no en este estado. Cuídate, Abigail. Atentamente, Edward. Leí la carta una y otra vez, y su peso parecía aumentar cada vez más, dejándome las manos temblorosas. La dejé a un lado con la mente desbocada, llena de emociones que me costaba descifrar, y me di cuenta de que se había ido por mi culpa, por lo que había ocurrido y por mi incapacidad para manejarlo. En lugar de sentirme aliviada de que la tentación y el riesgo se hubieran ido con él, lo único que sentí fue un profundo vacío que amenazaba con tragarme. Levi volvió a casa tarde aquella noche, con la corbata desabrochada y el olor a whisky pegado a él. Dejó el maletín junto a la puerta y se dirigió directamente a servirse otro trago. Sin pronunciar palabra, le seguí, aferrando la carta con fuerza. Levi, empecé, con la voz temblorosa. Se volvió hacia mí con ojos cansados. ¿Qué pasa, Abigail?, preguntó. Necesito hablar contigo, dije, agarrando la carta con más fuerza. Suspiró y dejó la bebida. ¿Puede esperar? He tenido un día muy largo. Me sorprendí a mí misma diciendo con firmeza, no, no puede esperar. Frunció el ceño, se cruzó de brazos y le entregué la carta. ¿Qué es esto?, preguntó cogiéndola. Léela, le dije. Desplegó la carta y miró el contenido. Su expresión pasó de la confusión al enfado, y luego a algo más profundo. ¿Pero qué? ¿De quién es?, preguntó en voz baja y tensa. Edward, susurré. No me digas, replicó, agitando la carta. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué ha pasado, Abigail? La ira y la incredulidad de Levi me presionaron. Levi, ¿qué has hecho?, gritó, su voz rebotando en las paredes de la cocina. No quería que pasara esto, confesé mientras caían las lágrimas. Ha sido un error. Un error, repitió, con el tono cargado de ira. ¿Llamas a eso un error?
No me salían las palabras. Su furia era abrumadora. Levi se marchó aquella noche dando un portazo que resonó en toda la casa. Me quedé en el suelo de la cocina durante horas, mirando la carta que tenía entre las manos. Quería gritar, llorar, huir y no volver jamás, pero era incapaz de moverme. A la mañana siguiente, me obligué a levantarme. La casa estaba inquietantemente silenciosa sin Levi y Edward, envolviéndolo todo en una penumbra abrumadora.